Por eso es importante que podamos conocer cómo en un momento, a través de un pronunciamiento, también han dejado sentir su voz las organizaciones que están agrupadas en AIDESEP Perú. Jorge Pérez Rubio, su presidente, está en diálogo con nosotros. Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, está en contacto con nosotros porque se ha emitido un pronunciamiento, ¿sí? Una convocatoria nacional indígena en la Amazonía hasta lograr el adelanto de elecciones generales. Jorge Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aló, estimado Rubén, muchas gracias por este contacto. Sí, bien, hemos dado a conocer a la sociedad y a todo nuestro pueblo el posicionamiento político de AIDESEP respecto a la crisis que vive el país. Y ahí básicamente estamos exigiendo el adelanto de las elecciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y que vaya acompañado de unas reformas. No solamente el adelanto de elecciones para que puedan llegar futuros presidentes o congresistas que no sabemos si van a pensar distintos o van a actuar con responsabilidad. No podemos actuar al azar. Lo que estamos planteando como AIDESEP es que vaya acompañado de una reforma, de una gran reforma, que por ejemplo incluya el distrito electoral de los pueblos indígenas para participar en el Congreso de la República, cosa que hasta ahora no pueden los indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos, en este caso amazónicos, por lo menos tener una pequeña bancada dentro del Congreso que defienda los intereses de los más vulnerables, de los pueblos indígenas. No, y si nosotros competimos abiertamente, no vamos a llegar nunca, no, porque son los Fernando Meléndez Celis, son los otros que tienen mayor capacidad logística y económica lo que van a llegar, ¿no? Entonces, estos tipos de pedidos se tiene que incluir en las reformas. Se tiene que incluir también las políticas claras respecto a la defensa de los derechos colectivos y fundamentales que se ven fuertemente amenazados ahora por la creciente invasión de los territorios de los pueblos indígenas, porque es el único que queda con bosques vírgenes, ¿no? Y las riquezas, porque los pueblos indígenas lo han cuidado por muchos años. Entonces el contexto es eso, o sea, no solamente el pedido de un cambio de gobierno, sino también que se incluyan reformas importantes. Ahora, Jorge Pérez, cuando hablas de que la posición es que adelanto de elecciones, ¿qué tantas semejanzas o diferencias hay ante lo planteado por el Ejecutivo? La presidenta Dina Boluarte ha salido a dar un mensaje a la nación donde anuncia que se ha presentado ya ante el Congreso de la República el pedido de adelanto de elecciones para abril del 2024. ¿Ustedes diríamos, simpatizan con esta propuesta o difiere y es otra la que tienen en cuanto a adelanto de elecciones? Sí, nosotros hemos presentado un petitorio muy general que se va a ir arropando o se va a ir definiendo con las propuestas y los pedidos que vienen haciendo nuestras organizaciones de base movilizados ahora en el territorio, no en Junín, en Cusco, no en San Martín, en Ucayali, no, y que al unísono no están de acuerdo de que se prolongue demasiado el tiempo para la convocatoria de las nuevas elecciones, sino que están pidiendo la dimisión de Boluarte para que la crisis y el caos se pueda reducir. La explicación que también estás dando y que se sustenta es que sí, adelanto de elecciones, pero con reglas mucho más responsables de juego en el aspecto electoral, con modificación
de varios puntos, porque si no tendremos con adelanto o sin adelanto de elecciones más de lo mismo. Claro, hay quienes mucha razón. Esta parte todavía lo vamos a discutir. Como te vuelvo a decir, es necesario de que se adelanten las elecciones, pero no tiene que ser pues como se ha venido haciendo siempre. No se tiene que introducir reformas importantes que beneficien a los pueblos más vulnerables y pobres. Nosotros, según el 20 de este mes, vamos a tener nuestra convención en Lima, nuestro Congreso Nacional, y vamos a afinar respecto a este tema. La organización indígena AIDESEP, en medio de toda esta coyuntura, porque tienen también toda una plataforma propia de la organización, lo que ocurre en la selva, en esto de la demanda de mayor atención a las poblaciones indígenas, esto trastoca, se limita por la coyuntura política que vive el país. Bueno, nosotros hemos advertido al respecto. Estamos diciendo de que no se aproveche de este caos político la dación de normas en el legislativo. Hay normas, por ejemplo, sobre la reforma de la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? En donde los congresistas de mayoría de la derecha están minimizando los estándares, ¿no?, de acceso a los bosques, ¿no? Y esto perjudicaría básicamente a los territorios de los pueblos indígenas que todavía no están titulados, ¿no? Aproximadamente 12 millones de hectáreas, ¿no? Y la mirada que tienen los congresistas, obviamente, que es parte del lobby, ¿no?, del empresariado, es entregar esto en concesiones forestales, ¿no? Incluso, ¿no?, a las petroleras, para la construcción de carreteras, entre otros temas que nosotros no comulgamos mientras que no exista estudios de impacto ambiental participativos y claros, ¿no? Y teniendo como antecedente también de que aquí en el país la apertura de una carretera, por ejemplo, no es igual que la apertura de una carretera en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Sino es una apertura de actividades como, por ejemplo, la tal ilegal, el narcotráfico, entre otros. Entonces, no hay una cultura de responsabilidad respecto a la protección de los derechos y del bosque en el Perú. Es por eso de que el temor que tenemos nosotros tiene que ir de la mano, no con que esas normas no avancen, ¿no? Eso es solamente para poner un ejemplo, ¿no? Y las normas también anti-Piazzi que se ha presentado por el congresista Morantes, que tiene el mismo objetivo, ¿no? O sea, de no proteger el territorio ni proteger derechos, sino de entregar pues a las minerías, ¿no?, a las minas. Entonces todo eso nosotros estamos diciéndole a la sociedad y al Congreso que no avance, ¿no? Y que cuando las cosas están bastante claras entremos nuevamente al debate y a la discusión. La figura también, Jorge, es que este Congreso poco puede garantizar en ese sentido, más si tenemos representantes por Loreto a 4 personajes que poco o nada han mostrado siquiera preocupación por la situación de los pueblos indígenas y su lucha, ¿no? Así es, no, o sea, bueno, todos se han ido en consonancia de la política que ha llevado adelante el gobernador regional de Loreto, el Iván, ¿no? Desde el primer día se ha colocado a la antípoda de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y la sociedad tiene que saber de que los pueblos indígenas organizados actuamos como contrapeso frente a las políticas orientadas a deteriorar, ¿no?, por ejemplo, lo que más anhelamos, el agua del Nanay, los bosques, ¿no?, que tienen que proveernos siempre de alimentos, ¿no?, la tierra fértil, y eso lo protege todo el mundo, toda sociedad civilizada. Han pasado cientos de años para que Europa y el mundo recién se preocupe, no por conservar estos bosques, dado el calentamiento global, o sea, dado la amenaza a la seguridad alimentaria, pero nosotros no estamos conectados con todas las amenazas que están en ciernes sobre la humanidad. Entonces aquí tiene que haber una conciencia muy fuerte. No estamos en contra del desarrollo, pero tiene que haber desarrollo
no respetando los derechos de los pueblos, respetando la fragilidad de los bosques, no como una economía circular relacionada con el ecoturismo, no relacionado con el apoyo a los emprendimientos de los hombres y mujeres, no las carreteras que se protejan los márgenes para que no sean invadidos, con controles suficientes, no la conectividad, por ejemplo, de la costa a Loreto, no esto de la línea de transmisión, que no solamente atraviesen los cables por las huertas y por los patios de las comunidades, sino también que pongan ahí una subestación y que den luz pues por donde pasan. Es por eso que no se aprobó tampoco, no aprobaron los pueblos indígenas esta línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, porque le han visto como un enfoque de egoísmo, que solamente hay que llevar a Iquitos, pero las comunidades que están cerca no se beneficien. Entonces tiene que haber todo una apertura, ¿no? Donde todos participen, todos se beneficien, todos miren los estándares que tienen que cuidar para no afectar los derechos, ¿no? Y no afectar la fragilidad del bosque, de los ríos, ¿no? Del cual viven muchas personas que no están articulados a la empleocracia, no están articulados al mercado, son personas que se sustentan de lo que el bosque le da, ¿no? Entonces todos esos elementos no están en la mente de los políticos, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Y las universidades, las escuelas, ¿no? Tienen que enseñar la importancia de proteger derechos, proteger el bosque, porque es la columna vertebral de subsistencia de toda sociedad. Las recientes elecciones municipales y regionales han permitido la elección de indígenas en cargos tan importantes como las municipalidades. En esa línea también está apuntándose que en unas próximas elecciones puedan presentar candidatos al Congreso de la República, Jorge. Así es, o sea, uno de nuestros objetivos es de la creación de un distrito electoral que permita que líderes indígenas lleguen al Congreso. O sea, obviamente tamizados en nuestra estructura organizativa, de tal manera que existe una voz que no solamente defienda, sino que genere propuestas dentro del legislativo, no, para seguir desarrollando la Amazonía de manera sostenible, ¿no? Realmente sostenible, de acuerdo a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, y que también defiendan lo que no defienden los congresistas de ahora. Entonces, ese es uno de los objetivos que venimos planteando, y esperemos de que en esta reforma que se va a dar ahora, ¿no?, se pueda tomar en cuenta y se pueda concretar. Desde AIDESEP, en tu calidad de presidente de esta organización importante en nuestro país, ¿qué le puedes decir al peruano, a la peruana, al ciudadano de a pie que está en diferentes puntos del país y que lamentablemente por estas situaciones violentas de protesta han dejado ya el saldo de 6 fallecidos según las recientes informaciones? El Perú se está desangrando y lo que se observa es que es un enfrentamiento casi de pueblo contra pueblo. ¿Qué se le dice al ciudadano Jorge? Bueno, es algo muy doloroso, me conmueve mucho de que las familias pierdan a sus hijos, pierdan a sus seres queridos. Nadie quisiera perder un ser querido del hogar. Este ser querido salió a la calle con la convicción de que el Estado les atienda, de que la distribución de las oportunidades lleguen a todos. Y justamente salen porque nunca llegó, ¿no? Y ven ahora nuevamente el regreso, ¿no?, de un régimen asociado a la corrupción, asociado a la indiferencia, asociado, por ejemplo, no a la vulneración de los derechos, ¿no? Y como se viene dando ahora, ¿no? En donde los que salen a protestar son disparados a quemarropa. Entonces estamos entrando nuevamente en una espiral, en una espiral de violencia que caracteriza y va a caracterizar siempre a un régimen que ha colocado a los pueblos en situaciones de indiferencia. Nosotros como AIDESEP nos solidarizamos
y también hacemos llegar nuestra sincera condolencia a los familiares de personas muy humildes, o sea, muy pobres, que salieron a defender sus convicciones, y esperemos de que este legado no siga teniendo fuerza en nuestra sociedad civil y a la vez sea escuchado por la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y pueda tomar acciones rápidas para no continuar esta espiral de violencia. Le agradezco mucho que la posibilidad que nos haya permitido conversar con usted, Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, en diálogo sobre la coyuntura política que vive el país. Muy amable, Jorge, un abrazo, gracias. Muchas gracias, estimado Rubén. Saludos a todos. Que le vaya muy bien, señor.